El siguiente programa es clasificación B, para mayores de 14 años. Saludos país, Alfonso Torres soy yo aquí en su espacio Voz para el Cambio. Lunes, empezando una semana de trabajo, de mucho trabajo, y una semana que nos desafía, porque el viernes en la noche descendió a la tumba fría uno de los hombres más grandes del continente, el doctor Fidel Castro Ruz, jefe de Cuba durante unos 60 años. Un líder paradigmático, uno de los hombres más grandes del continente y del mundo del siglo pasado y lo que va corriendo de este siglo. Y Cuba se prepara para despedir a su comandante en jefe, un hombre historia, un hombre que ahora entra a la inmortalidad, pero que hace tiempo hace parte de la historia y de la historia buena. Cuba está hoy en la atención del mundo por el fallecimiento en su cama, en su casa, tranquilamente, de Fidel Castro, el líder más grande que ha conocido la humanidad en el siglo pasado y en lo que va de este siglo. El gran hombre de masa, el gran convocante de masa, el hombre que despertó y sigue despertando y va a seguir despertando durante lo que quede de historia en la humanidad, las grandes conciencias de las masas, de los desposeídos, de los excluidos. Por supuesto, un hombre de la fuerza social y política de Fidel Castro también genera pasiones encontradas. Sectores minúsculos en el mundo, los que detentan el poder, por supuesto, problema ideológico y un problema de intereses, hicieron oposición a Fidel Castro. Y hoy, minúsculo grupo en Miami celebran la muerte del líder. Y es una expresión más de su propia debilidad, porque no pudieron combatir adecuadamente o enfrentar adecuadamente a este gran hombre y al proyecto social y político que encarnaba, y no pudieron derrotarlo, y entonces ahora celebran con la muerte de Fidel. Todos estamos convocados a un encuentro con la muerte. Desde que nacemos, desde que venimos al mundo o a la vida, estamos convocados a ese enfrentamiento del cual no tenemos posibilidad de salir airosos o triunfantes, que es la muerte. Todos ahí vamos a caer a la tumba fría. Y Fidel, a los 90 años, vivió para luchar y luchó por la causa de los oprimidos, por la causa de los excluidos, luchó por los pobres y vivió para luchar. Por eso el mundo hoy llora, siente inmenso dolor ante la partida, yo diría que necesaria, de Fidel, porque a los 90 años ya los días están contados. Llegar a 90 años es una proeza. Llegar a 90 años es una pobreza, es una proeza. Y a partir de ahí, cualquier día, llega la despedida de este mundo. Pero Fidel es un hombre trascendente. Es un hombre no solo querido por su pueblo, amado por su pueblo, sino por millones y millones de hombres y mujeres de todo el continente, de toda la órbita planetaria, de todo el mundo. Fidel encarna la solidaridad en su más sentido y en su más amplio sentido. Fidel es un hombre de solidaridad. Fidel es un hombre firmeza, amor, desprendimiento.
Fidel marcó la historia. Y hoy la historia de la humanidad hay que verla después de Fidel. Y si Fidel fue grande en vida, ahora, a partir del domingo 4 de diciembre, que finalmente terminen los actos de despedida en Cuba y en el mundo, es que Fidel va a crecer, es que Fidel va a erguirse ante la historia. Los hombres grandes no mueren, los hombres grandes viven para siempre. Y no fue el sueño de Fidel de ser un hombre grande. Simplemente Fidel entendió que debía jugar un papel y lo jugó. Simplemente Fidel entendió que tenía un compromiso y cumplió a cabalidad ese compromiso. Su vida toda fue un ejemplo de firmeza, de sacrificio, de amor, de desprendimiento, de lucha por los más pobres, de hidalguía, de valentía, de coraje. Ahí, apenas a 90 millas del imperio, de la fuerza más determinante, más poderosa que haya conocido la humanidad en toda su historia, Fidel la desafió. Y salió airoso, salió triunfante. 638 intentos de asesinato y no pudieron con él. Por eso, una de las grandes consignas cuando nos congregamos en La Habana o en cualquier punto del mundo: Fidel, Fidel, ¿qué tiene Fidel que los yanquis no pueden con él? Un hombre extraordinariamente grande. Vamos a ver un discurso, quizás uno de los más paradigmáticos, pronunciado por Fidel en el seno de las Naciones Unidas en Washington. ¿Y qué dice Fidel? Vengo a hablar por los niños que no tienen pan, por esos niños que van muriendo día a día por falta de pan. Y hoy en el mundo mueren 23,000 personas de hambre al día y ninguno de ellos es cubano. Al año mueren millones de niños por hambre y ninguno de ellos es cubano. Y así quieren hablar de la pobreza de Cuba. Pobreza es que la gente no tenga que exhibir riqueza, opulencia. Riqueza es lo que ha hecho Cuba y Fidel, de no tener un niño mendigando en la calle, ni limpiando cristales a un carro, ni limpiando zapatos. En toda Cuba, los niños van a la escuela, tienen asegurada la educación, no tienen que pagar un centavo por la educación, ni por los zapatos, ni por el uniforme, ni por los libros, ni los lapiceros, ni las mochilas. Y tienen la alimentación asegurada en todas las escuelas. Eso es riqueza, eso es desarrollo. Para nosotros de este lado del mundo, del lado capitalista, desarrollo es poder tener una jipeta, o tener una mansión, o tener cuentas de banco. Mientras tanto, miles de niños mueren de hambre, andan en las calles mendigando, sin un techo, o limpiando zapatos, o limpiando un cristal. En Cuba no se ve un niño en la calle. Los niños en Cuba están en las escuelas formales, y luego en el tiempo libre, en las escuelas de arte, estudiando música, o en las canchas deportivas, o en los estadios deportivos. Eso sí que es desarrollo. Con todo y que Cuba es un país tercermundista, con todo y un bloqueo que ya lleva 56 años. Y esa es la grandeza de Fidel Castro. Por eso es admirado y respetado en el planeta. Que 2 o 3 anden en Miami demostrando su propia debilidad, su propia pobreza y su propia flaqueza ideológica. Cosas veredes, Pancho. Son cosas normales. Son cosas que pasan. Fidel ahora, al morir físicamente, nace a la inmortalidad. Nace a la inmortalidad. Señor director, si tenemos en Cuba ahí el video que preparamos de un discurso extraordinario
de Fidel Castro. Vamos a dejarlo rodar con audio, por favor. Representantes, se habla con frecuencia de los derechos humanos, pero hay que hablar también de los derechos de la humanidad. ¿Por qué unos pueblos han de andar descalzos para que otros viajen en lujosos automóviles? ¿Por qué unos han de vivir 35 años para que otros vivan 70? ¿Por qué unos han de ser míseramente pobres para que otros sean exageradamente ricos? Hablo en nombre de los niños que en el mundo no tienen un pedazo de pan. Hablo en nombre de los enfermos que no tienen medicinas. Hablo en nombre de aquellos a los que se les ha negado el derecho a la vida y la dignidad humana. Unos países poseen, en fin, abundantes recursos. Otros no poseen nada. ¿Cuál es el destino de estos? ¿Morirse de hambre? ¿Ser eternamente pobres? ¿Para qué sirve entonces la civilización? ¿Para qué sirve la conciencia del hombre? ¿Para qué sirven las Naciones Unidas? ¿Para qué sirve el mundo? No se puede hablar de paz en nombre de decenas de millones de seres humanos que mueren cada año de hambre o enfermedades curables en todo el mundo. No se puede hablar de paz en nombre de 900 millones de analfabetos. La explotación de los países pobres por los países ricos debe cesar. Sé que en muchos países pobres hay también explotadores y explotados. Me dirijo a las naciones ricas para que contribuyan. Me dirijo a los países pobres para que distribuyan. Basta ya de palabras. Hacen falta hechos. Basta ya de abstracciones. Hacen falta acciones concretas. Basta ya de hablar de un nuevo orden económico internacional especulativo que nadie entiende. Hay que hablar de un orden real y objetivo que todos comprendan. No he venido aquí como profeta de la revolución. No he venido a pedir o desear que el mundo se convulsione violentamente. Hemos venido a hablar de paz y colaboración entre los pueblos. Y hemos venido a advertir que si no resolvemos pacífica y sabiamente las injusticias y desigualdades actuales, el futuro será apocalíptico. El ruido de las armas, del lenguaje amenazante, de la prepotencia en la escena internacional debe cesar. Basta ya de la ilusión de que los problemas del mundo se pueden resolver con armas nucleares.
Las bombas podrán matar a los hambrientos, a los enfermos, a los ignorantes, pero no pueden matar el hambre, las enfermedades, la ignorancia. No pueden tampoco matar la justa rebeldía de los pueblos. Y en el holocausto morirán también los ricos, que son los que más tienen que perder en este mundo. Digamos adiós a las armas y consagrémonos civilizadamente a los problemas más agobiantes de nuestra era. Esa es la responsabilidad y el deber más sagrado de todos los estadistas del mundo. Esa es, además, la premisa indispensable de la supervivencia humana. Muchas gracias. Tremendo discurso de Fidel, y eso lo repetía con mucha frecuencia en puntos muy específicos y en escenarios diversos del mundo. Recuerdo aquella intervención de Fidel en Brasil, en aquella cumbre de Río de Janeiro, sobre el medio ambiente. Fidel alertó sobre la catástrofe ambiental que pesaba sobre la humanidad y dijo: una especie importante está en peligro de extinción, el hombre. ¿Y qué estamos viendo hoy en día producto de la degradación ambiental? ¿O es casual lo que estamos viendo en la República Dominicana con estas inundaciones? No, no es casual. Es que hemos ido agrediendo la naturaleza de modo tal que nos vamos quedando sin espacio para habitarlo. Esas agresiones con la minería irresponsable, o con la deforestación, o con lo de Punta Catalina, con una planta a carbón que es altamente contaminante, son agresiones contra la naturaleza. Y Fidel advirtió sobre todas esas cosas, y lo dijo muy puntualmente en Brasil en el año 1991. Una especie muy importante está a punto de extinción. El hombre, el ser humano. Lo que ha ocurrido ahora en Puerto Plata, en Montecristi, y lo que ocurre toda la cuenca del río Yaque, no es casual. Es producto de lo que los dominicanos o los gobiernos o el Estado han estado permitiendo en todo nuestro sistema montañoso. Decía Domingo Matías, y yo lo comentaba en estos días, que el río no ha invadido las casas de pobres ciudadanos, sino que esos pobres ciudadanos, empujados por la pobreza o por la falta de una política inclusiva del Estado, donde los que lo dirigen se preocupan por robar y no por hacer las inversiones sociales que se requieren, esos pobres invadieron el espacio, el territorio, los cauces, el entorno de los ríos, el trecho de los ríos y las aguas, los ríos, las cañadas, el mar, los océanos, vuelven por su cauce. Y por supuesto, lo primero en pagar las consecuencias de estos actos son los pobres. Pero como alertaba Fidel en este discurso en Naciones Unidas, él está hablando ahí para cerca de 200 presidentes del mundo, jefes de Estado y otros diplomáticos. Si nos atrevemos a jugar con la bomba atómica o con la bomba nuclear en este momento, no hay espacio para nadie. Los ricos no podrán irse a Marte ni a la Luna. Todos nos iríamos. Es decir, el peligro de la extinción de esa especie humana, del hombre. Son de las cosas que uno tiene que estar viendo. Con Fidel se pudo no estar de acuerdo, pero nadie, absolutamente nadie, puede quedarse indiferente ante el nombre, ante la memoria, ante el ejemplo, ante la acción o ante las ideas de Fidel Castro.
Nadie en el mundo puede ser indiferente ante el nombre de Fidel Castro Ruz, por la impronta que él marcó, con su ejemplo, con sus acciones, con su militancia y con su discurso, y con su expresión de solidaridad en todo el mundo. Hoy, gracias a la obra de Fidel, 63,000 médicos cubanos están prestando servicios médicos gratuitos en más de 45 naciones del mundo. Pero igual, miles de entrenadores deportivos están en varios países del mundo entrenando gratuitamente a los atletas de aquellos países. Y observen que el voleibol de la República Dominicana se ha levantado a tal punto que tenemos uno de los equipos mejores del mundo, rankeado entre los primeros 10 del mundo, pero compitiendo cabeza con cabeza con los mejores del mundo, los de Estados Unidos, los de Brasil, los de Japón, los de Alemania, con todos. Y han sido entrenados estas jóvenes, sobre todo las mujeres, por entrenadores cubanos, por deportistas cubanos, por técnicos cubanos, a tal punto de que hoy nuestro equipo de voleibol barre con el de Cuba a cada momento. Si Cuba tiembla en un certamen deportivo en voleibol femenino, es frente a República Dominicana. ¿Y quiénes entrenan a las dominicanas? Los técnicos cubanos. Es decir, una revolución que se da por completo en el amor, sin importar que mañana esos a los que están ayudando deportivamente puedan barrer con ellos mismos. Esa es la grandeza de Fidel, haber creado esos niveles de desarrollo para servir a la humanidad. ¿Anclado en qué pensamiento ha estado Fidel? En el pensamiento de José Martí, cuando nos dijo en los años 1880 y tanto, patria es humanidad. Y Fidel siempre tuvo la vista puesta en ese pensamiento y en esa acción martiana. Patria es humanidad. Y cuando aparentemente Fidel se quedó solo con el derrumbe del bloque socialista, todos pensaron en Estados Unidos y sobre todo en Miami que ya Fidel solo había que empujarlo con el índice, con un dedo, con la punta de un dedo. Y qué grave error, porque ya Martí lo anunciaba. Es cierto que hay en el mundo muchos hombres sin decoro, pero cuando hay tantos hombres sin decoro, también aparecen unos cuantos hombres, que reúnen en sí el decoro de miles de hombres. Y ese es el ejemplo de Fidel. Pero igual, Fidel ha dicho y elevó a categoría de principio la batalla de las ideas. ¿Se le ocurre a Fidel? Eso viene de José Martí. Martí decía: una idea justa en el fondo de una cueva es más fuerte, es más potente que un ejército de piedra. Es decir, toda la acción político-revolucionaria de Fidel Castro, si bien es cierto que él bebió en los clásicos del marxismo, en Carlos Marx, en Federico Engels, le viene esa savia en lo fundamental del pensamiento del apóstol de José Martí. Y es ahí donde yo he estado llamando a los revolucionarios, a los democráticos de la República Dominicana, a los patriotas nuestros, sin importar el credo o el tinte ideológico, a beber en la fuente necesaria que es Juan Pablo Duarte. Un hombre que pensó para todos los tiempos sobre el tema de la justicia, de la soberanía, del amor, de la unidad, de la política. Un hombre que pensó en la necesidad de la pluralidad, porque reconoció que la sociedad es plural. Por eso Duarte, cuando escribe en el artículo 70 de su proyecto de constitución, que la religión del Estado, el Estado que recién estaba naciendo, año 1844, nace el 27 de febrero y él lo está escribiendo en abril de ese mismo año, dice:
la religión del Estado habrá de ser siempre la católica, apostólica, pero sin desmedro de los demás credos. Es decir, Duarte reconocía la diversidad de opinión, de credo. Entonces nosotros tenemos que ir a Duarte para poder reencauzar la nación dominicana, como fue Fidel Abeber en Martí, para encauzar ese proyecto hermoso de la Revolución Cubana. Naturalmente, en la Revolución Cubana no todo es luces. Sombras deben aparecer, porque también lo decía José Martí, que el sol que nos alumbra, que el mismo sol que nos quema, también tiene sus manchas. No todo es luz, porque esa es la naturaleza humana. Hoy, a la humanidad le duele el fallecimiento de Fidel Castro, porque con él no muere físicamente un hombre sencillo y corriente. Muere un hombre singular, muere un hombre trascendente. Y es claro, físicamente todos tenemos que partir. La muerte es amiga que nos acompaña siempre, y con ella no podemos enfrentarnos, porque es un pleito que lo vamos a perder. Fidel nace a la inmortalidad, y hombres como Fidel no nacen ni siquiera cada 100 años. Habrá que ver cuándo nacerá otro Fidel. Y por supuesto que por la grandeza de Fidel, Fidel no es solo un hombre de Cuba, Fidel es un hombre de la humanidad, porque Fidel, aunque luchó desde Cuba, no solo vivió para Cuba y los cubanos, vivió a partir de ese precepto martiano, vivió para la humanidad. De ahí todo lo que ha hecho Cuba y sigue haciendo, y esperamos que siga haciendo, porque Fidel forjó un pueblo culto. Y decía José Martí, ser culto para ser libre. Es decir, todo ese accionar de Fidel en la práctica y en el pensamiento le viene del apóstol, le viene de José Martí. Son de las cosas don Jacinto Ascensión, don Juan Francisco de la Rosa, pero la vida física en el ser humano tiene un límite, y llegar a los 90 es una gran proeza. Fidel ahora se encontrará en el universo, en el firmamento o en la gloria con otros grandes, con Nelson Mandela, con Chávez, con Camaño, con Duarte, con Martí, con Gómez. Ese es el destino de los grandes. Si Fidel creía o no creía, no es lo que más importa. Fidel creía en la humanidad, creía en la justicia, en la bondad, en el amor. ¿Y a qué vino Cristo a la tierra? A eso mismo. A eso mismo. A la bondad, al amor, a la justicia. Entonces, Fidel está ahí ya, al lado de los buenos. Señor director, vamos a una pausa, y después de ella retornamos con el hermano Jacinto Ascensión, que ya está en nuestros estudios. Vamos a la pausa. Cuando usted vaya a comprar una casa, un apartamento, un solar, piense en Felga S.A.